Ya, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Ok, entonces ya comenzamos una nueva semana. Ya tuvimos la primera prueba, ¿cierto? Todavía estamos en el primer módulo, que es como lo que dice en relación con la estadística descriptiva. Por lo tanto, todavía estamos analizando el tema de datos y sacarle el mejor provecho a la información que nos pueden aportar los cuadros de los cuales nosotros manejamos, ¿cierto? A través de principalmente Excel, que es una herramienta que también nos ayuda, con la cual nosotros podemos comenzar a realizar distintas funciones. En este caso, estamos viendo el tema de todo lo que diga relación con las medidas centrales. ¿Se acuerdan cuáles eran las últimas que vimos? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Habían unas unidades de medida central, ¿se acuerdan? ¿Qué eso era la media, eso? Exacto. Ah, ya, la media. ¿Qué más? No acuerdo de la media, ¿no? La Moda, media, la moda y moda. la mediana. Bien. Bravo. Vamos bien, vamos bien. La idea, ¿cierto? Como les comento siempre, es que en el curso nosotros lo realicemos de una manera que sea bastante aplicable a la materia, más que memorizar fórmulas, memorizar funciones. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a, dado la información que se les puede entregar, ¿cierto? A través de una base de datos, a través de un estudio estadístico, donde pueden haber miles o millones de datos, pero ustedes cómo lo pueden, de una manera bastante concreta, cómo pueden organizar esos cuadros y de ahí sacar los datos estadísticos que se requieran. En este caso, cuando nosotros conversamos con respecto al tema de las estadísticas descriptivas, ¿cierto? Como les comentaba, la palabra viene de la descripción, por lo tanto yo debería estar en condiciones de estar preparado, de describir lo que me están mostrando, los datos que yo tengo, ¿cierto? Almacenados, que yo tengo resguardados o que yo estoy presentando en alguna investigación. Ahora, ¿cómo yo presento los datos? La información que yo tenga, ¿se acuerdan que va a depender también de la cantidad de datos que yo logre recibir o logre yo, a través de una investigación, encontrar? Y si son muchos y todos diferentes, lo más probable es que yo voy a tener que hacer una pequeña modificación y mostrarlo, ¿cierto?, a través de un sistema de cuadros, pero que va a ser un poquito diferente. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba cuando yo tenía que agrupar datos, agrupar variables, o una variable agruparla en ciertos rangos? ¿Cómo se llama eso? Que lo estuvimos viendo también. Y fue la clase pasada. ¿Ah? ¿Escala o no? Sí, escala, pero ¿cómo se llama el procedimiento en general? Hay un PPT, que ustedes lo tienen por ahí. ¿Cómo se llamaba eso? Tan. Eso lo vimos la semana pasada. Y estuvimos conversando. En tablas de frecuencia, profe, ¿no? Ignacio, ¿cómo? Disculpa, te escuché poquito. Tablas de frecuencia. Exacto. Las famosas tablas de frecuencia. ¿Se acuerdan? O sea, cuando yo tengo que utilizar una escala, cuando yo tengo que utilizar un margen, ¿cierto?, entre distintos intervalos de variables, eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Lo que lo escucharon? Tabla de frecuencia. Eso. Tablas de frecuencia, ¿cierto? Para que no se olviden. Las tablas de frecuencia no son para nada complejas, sino que lo que me permiten es que la presentación de mis datos, ¿cierto?, yo lo puedo realizar en un cuadro un poquito más simplificado, de tal manera que la tabla de frecuencia, yo, ¿cierto?, que soy el investigador, soy el que la determino. Y por lo tanto voy a ver el rango
entre la cual, ¿cierto?, va a tener cada una de las variables, intervalos que yo requiera. Ahora, como resumen también, ¿cierto?, comentamos de que si yo resumía mucho, obviamente que la calidad de la información que voy a entregar es la mínima. Y ahora si yo no resumo nada, la calidad de la información que voy a entregar es tan igual de mal que si yo resumiera todo en un solo intervalo. Entonces, lo que tengo que hacer obviamente es tratar de ampliar un poquitito la presentación, pero no tanto como si no hubiese hecho ninguna modificación o el extremo de hacer una sola. Entonces, para evitar eso, uno tiene que realizar un análisis de la variable que estoy analizando para ver los intervalos que interesa que la variable tenga. ¿Ok? Eso es lo que, de alguna manera, lo que hemos conversado, lo que hemos estado presentando, y ustedes han estado también escuchando, ¿cierto? Y observando. Pero ahora, hoy día, la gracia también es que ustedes, a medida que vayamos realizando ejercicios, ¿cierto?, avanzando un poquito en los distintos temas, ustedes ya empiecen a trabajar también más como grupo, para que, como dice uno, ¿cierto?, empiecen a meter las manitos y empiecen a trabajar, a hacer ejercicio, de tal manera que vaya soltando, ¿cierto?, todo el tema y lo vayan comprendiendo un poquito más. Porque a veces, cuando uno habla, ¿cierto?, un contenido, un tema, y lo ve desde el punto de vista teórico, a veces lo presenta de una manera tan compleja que uno no entiende nada, que está hablando chino. Y después cuando yo lo hago, ¿cierto?, en la práctica, hago un análisis, que como les comentaba, y eso es muy bueno también para nosotros, la estadística siempre la vamos a ir comparando a través, ¿cierto?, de un sistema que todos tenemos, que es Excel. Y por lo tanto, los resultados que yo tenga, yo no tengo ningún problema que ustedes los comprueben en ese instrumento, ¿cierto?, en esa herramienta que es Excel, porque lo que me interesa a mí es que ustedes sepan, aparte de calcular el número que me están pidiendo, y por lo tanto saber aplicar la función que me están solicitando, es, ¿cierto?, ese resultado al cual yo llegué, qué conclusiones, qué comentario o qué decisión puedo tomar. ¿Ok? Es cierto que es bueno que yo sepa aplicar alguna metodología, alguna fórmula, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando teníamos que aplicar la fórmula de la mediana, la moda, en la tabla de frecuencia, era bastante más compleja que cuando yo lo tenía que aplicar en una base de datos absolutamente normal, ¿cierto?, donde los números, las variables, los intervalos de las variables eran consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, y no entre 1 y 10, 11 y 20, porque ahí ya estaba la tabla de frecuencia. Y por lo tanto el desarrollo o el cálculo de uno de esos instrumentos es bastante más complejo dependiendo cuál es la tabla que yo estoy presentando, ¿ok? Pero obviamente que sí es importante que ustedes sepan que las fórmulas son diferentes y son más complejas, pero más que se lo sepan de memoria, ¿cierto? Y por lo tanto ahí ustedes automáticamente lo desarrollen. A mí lo que me interesa es que una vez que cuando obtengan esos resultados, ¿qué herramienta es la que van a utilizar? El promedio, la mediana, la moda, los tres, y qué puede sacar como conclusiones, y de esas conclusiones qué decisiones puedo tomar. ¿Ok? Esa es la idea. Y por lo tanto, a medida que nosotros vayamos avanzando un poquito en los ejercicios, esa también es la historia, ¿cierto? De llegar a determinar un resultado, pero ¿qué hago con ese resultado? ¿Ok? Esta es la última parte que nos correspondería al tema de lo que es la estadística descriptiva, y que ustedes se dieron cuenta que la metodología es bastante sencilla, el promedio era conocido por todos ustedes, la mediana y la moda no tiene mayor complejidad, el tema, ¿cierto?, de la varianza y la división estándar es de acuerdo a la concentración o poca concentración de los datos, pero en realidad, si uno es más concreto, ¿cierto?, es más realista, cuando nosotros estemos trabajando en la profesión, digamos, ¿cierto?, lo que ustedes están estudiando, lo más probable es que lo que sí o sí van a utilizar es el promedio y la mediana, ¿cierto? La moda puede que en algún momento lo lleguen a utilizar dependiendo en qué área se estén movilizando. Y si tienen que aplicar la varianza o la división estándar porque ya están trabajando, ¿cierto?, en alguna función muy particular, porque por ejemplo si están en venta, en administración, en producción, esos datos no lo van a necesitar, y por lo tanto, ¿cierto?, no se le ha dado mayor énfasis a esos puntos.
Pero lo que sí van a requerir, van a utilizar y van a usar mucho, aparte de los números, ¿cierto? Por lo tanto, cómo yo puedo describir los números en términos de una estadística descriptiva, son los gráficos, ¿ok? Los gráficos ayudan bastante porque es una imagen, y la imagen, como siempre les comento, esto habla más que 1000 palabras. Y cuando yo puedo realizar un buen gráfico, independiente de que los números no sean los más correctos, ¿cierto? A lo mejor no sean los más adecuados, pero si yo hago un muy buen gráfico, utilizo un gráfico que corresponda, me va a ayudar mucho a la resolución de la presentación que yo quiero realizar, o la conclusión a la cual yo quiero llegar, y me va a aportar con una visualización, con una ayuda gráfica que va a ser muy necesaria, muy importante para la conclusión que yo voy a presentar. Entonces, lo que corresponde ahora en esta semana es que nosotros veamos el tema de los gráficos en estadística. ¿Okay? Obviamente que estamos viendo los gráficos y saber utilizarlos en Excel, ¿cierto? No es para nada difícil. Es muy sencillo, lo más probable es que ustedes manejen todos los tipos de gráficos, ya han hecho mucho trabajo con ese tipo de funciones, pero lo importante es, ¿no es cierto?, que de alguna manera hoy día ustedes también apliquen ese conocimiento, apliquen esa parte que ustedes ya han ido avanzando, de tal manera que puedan hacer presentaciones un poquitito más profesionales con respecto a lo que estamos presentando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy día, como ustedes se metieron al aula virtual, se dieron cuenta que hay un PPT, ¿cierto? El PPT típico de la semana, hay algunas actividades, y hay una actividad que yo subí hace poquitito, que es la tarea relacionada con los gráficos, ¿ok? Que ya pronto, no sé si ya la pueden subir, bajar gigas, o ya están a punto de poder hacerlo. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla. Voy a esperar un ratito más para pasar la lista, porque puede que alguno por ahí se incorpore. Ok, ya están casi todos, ¿no? Acá. ¿Están viendo un PPT que abrí que se llama los gráficos? O sea, ¿qué dice los gráficos? Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces lo voy a ampliar para que quede mucho mejor. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? Una de las funciones principales que nosotros vamos a ver en estadística es cuánto me sirve esta materia para la actividad, la función a futuro que yo voy a realizar. En este caso, ¿no es cierto?, cómo me van a ayudar los gráficos para entender un poquitito más con respecto a una serie de datos de los cuales yo les puedo extraer algunos significativos, ¿cierto?, algunos datos importantes, y de esa manera utilizarlos para hacer una presentación mucho mejor. Ahora, los gráficos, ¿cierto? Esto es solamente como un pequeño comentario, ¿cierto? No tiene mayor incidencia. Es un tipo de representación de ¿qué cosa? De datos, ¿cierto? No nos olvidemos que nosotros seguimos viendo el tema todavía de la estadística descriptiva, en la cual nosotros encontramos, ¿cierto?, mis famosos datos. ¿Qué son los datos? Números, ¿cierto? ¿Qué son los números? Va a depender de la variable que yo esté analizando. Si estoy analizando ventas, los datos van a estar relacionados con las ventas, ¿cierto? Por ejemplo, las ventas de enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre del año 2020, por ejemplo. Y las de 2019, 2018. Esos son los datos. ¿Ok? Y por lo tanto, un gráfico es la representación de un tipo, ¿cierto?, de estos datos, que son generalmente numéricos, ¿cierto? Porque las ventas son 1 millón, 5 millones, 3 millones, 50 millones, o las notas, un 7, un 4, un 5, un 8, no, lo puede hacer un 8, ¿cierto? Un 5, 5 y así, ¿cierto? ¿Mediante qué cosa? Está chueca la tablita. Acá mejor, ahí. Mediante recursos visuales, ¿cierto? Por ejemplo, líneas, vectores, superficies o símbolos. Para que se manifieste, y ahí está la gracia importante, visualmente la relación matemática o la correlación estadística que guardan entre sí. No nos olvidemos que cuando nosotros analizamos datos,
Y esto es una gracia de la estadística, sobre todo la estadística aplicada a la economía, y por lo tanto se habla de econometría, ¿cierto? Dice relación con la importancia, la significancia, la influencia que tiene una variable sobre otra. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a analizar, supongamos, las ventas de una empresa. Y tenemos, esa es la variable principal, ¿cierto? Ventas de una empresa. Pero tenemos otras variables como, por ejemplo, número de vendedores. Por ejemplo, número de sucursales. Por ejemplo, cantidad de material en stock, ¿cierto? Para la venta. Entonces ahí yo tengo la variable más importante, que es ventas, y lo voy a relacionar con número de vendedores, número de sucursales, cantidad de stock de material para vender, y así voy agregando ciertas variables y empiezo a relacionarlo uno con otro. Entonces ahí yo encuentro relaciones, digo, por ejemplo, cuando incremento el número de vendedores, las ventas se incrementan, ¿cierto? Porque es lógico, o sea, si tengo un vendedor, va a vender X, si tengo 10 vendedores, lo más probable es que puedan llegar a vender 5X, o sea, por el solo hecho de tener más vendedores, se van a vender más. Después, si puedo ir agregando más sucursales, y obviamente si tengo 2, 3, 4, 5 sucursales en todo el país, por lógica uno debería suponer que va a vender más. Y por lo tanto, si ahí está la relación, como se llama en la estadística, la correlación. El famoso R, que no sé si ustedes han escuchado ahora que está bueno, es la parte de salud cuando hablan del R, pero en este caso es el R minúscula. Esto que eso también se ve ya en una estadística un poquito más avanzada, que es el indicador, bueno, aquí ahí se ve que es un R chiquitito. Este R es un indicador de la correlación entre variables. Entonces, cuando el R es igual a 1, significa que la correlación es absoluta. O sea, yo muevo una variable, automáticamente me hace mover la otra. ¿Ok? Y se mueve en la misma dirección y en el mismo porcentaje. Yo muevo 100, la otra se mueve 100. En cambio, si es 0, obviamente que yo muevo una, la otra no se mueve nada. Entonces el R se mueve entre el 0 y el 1. Estos son detalles, o sea, son detalles que obviamente no lo vamos a pasar, pero que es importante que usted sepa, ¿cierto? Está entre 0 y 1, el R. Entonces, esa es la idea de que ustedes de poquitito vayan aprendiendo cosas que a lo mejor no van a ser tan acá en esta asignatura que la vamos a utilizar, pero es importante que lo conozcan. Que existe siempre una relación, y esa relación en estadística se llama correlación. ¿Cuánto corre una con respecto a la otra? La correlación estadística se mide en el R. Entonces, cuando yo tengo un R igual a 1, la correlación es absoluta, si es 0 es nada. Entonces, no. Es como, por ejemplo, una relación entre, que siempre lo pongo en estadística, es los goles que mete el Colo-Colo con, ¿cierto?, la venta de zapatos. ¿Qué relación tendrá, ¿no es cierto?, que Colo-Colo ganó y metió 5 goles, 5-0 ganó y se vendieron hartos zapatos? O, ¿cierto?, la cantidad de huevos que ponen las gallinas del sur de Chile con el precio del cobre. ¿Tendrá alguna relación? Y ahí uno puede hacer un análisis, vamos a ver esto, mira, ¿cierto? Y ahí uno se puede dar cuenta que obviamente lo más probable es que la correlación esté casi cero. ¿Cierto? O sea que yo por más que haga poner huevos a la gallina, ¿no? ¿Cierto?, en el sur, porque lo alimenté de una manera así como muy especial, el precio del cobre no pasó nada. Entonces se mantuvo igual, o subió o bajó por otras variables. Pero, ¿cierto?, que si yo a la variable precio del cobre le agrego, ¿cierto?, o lo comparo con la variable, por ejemplo, de el PIB, el crecimiento de China, ¿cierto?, lo más probable es que haya una correlación absoluta. O sea, el PIB de China sube, el precio del cobre sube. Y así, ¿cierto? Por lo tanto, hay variables que intervienen directamente con otras en comparación a una. Entonces, esa es la idea también, guardando obviamente todas las proporciones, cuando yo estoy haciendo un gráfico. Lo que se busca es encontrar las relaciones visualmente que existen entre una variable y otra. Por lo tanto, es mucho más sencilla saber, por ejemplo, que si las ventas
se dispararon es porque también el número de vendedores se dispararon. Entonces los dos tienen la misma tendencia hacia arriba. O al revés, ¿cierto? Yo empecé con un alto número de vendedores y lo empecé a disminuir porque tenía 20 vendedores, después tuve 15, 10, 5 y así. Llegué hasta 1, que ya cuando la empresa estaba bien malita, y lo comparo con las ventas, lo vamos a ponerle que la misma tendencia hacia abajo que tienen los vendedores van a tener las ventas. Inclusive una puede ser mucho más marcada que la otra. ¿Cierto? No es que se vayan en dos líneas paralelas, sino que una se disparó violentamente hacia abajo. Y ahí está lo que yo tengo que ver cuando analizo gráficamente variables. ¿Cierto? O sea, independiente de que los gráficos son entretenidos, son bonitos, ¿cierto? Hay algunos que les gustan los colores. A mí lo que me interesa es la relación que va a existir entre las variables o qué puedo yo hacer como comentario, como conclusión o toma de decisiones con respecto a lo que me está mostrando los números, que son los datos, pero ahora en términos visuales. Por lo tanto, como dice ahí, los gráficos estadísticos plasman datos conceptuales y numéricos y muestran la relación que estos datos poseen entre sí. O sea, si yo tengo dos líneas que van hacia arriba, significa que los números de vendedores van en relación con las ventas. O si van hacia abajo, lo mismo, ¿cierto? Disminuyo los vendedores, disminuye las ventas. Porque sería medio raro que, ¿cierto?, empiece a disminuir los vendedores y aumentar las ventas. Sería espectacular, ¿cierto? Porque yo, mientras más vendedores, menos vendedores, más vendo. Chuta, me quedo sin ningún vendedor y vendo todo. Sería medio raro. Esa relación no existe. Pues puede que ahí una entre 1 millón pase algo, ¿cierto? Medio extraño, pero por lo general no es así. Y en definitiva, ¿cierto? Lo que nosotros entendemos es que también existen, como dice ahí, múltiples tipos de gráficos y va a depender de la información que yo quiera mostrar, ¿no es cierto?, el tipo de gráfico que me sirve para esa presentación. Como por ejemplo gráficos de barra, gráficos circulares, gráficos de dispersión, ¿cierto?, que son de línea, y por lo tanto yo tengo que saber ahí cuál voy a considerar, ¿cierto? Porque tampoco no es normal que uno tenga un cuadrito y ese cuadrito tenga tres gráficos, uno de barra, otro circular y otro de dispersión, o sea, de línea, y presento los tres. Porque con tanta presentación de gráficos y colores y números, llamaré a la persona que lo está mirando. Entonces, de los tres, se supone que yo tendría que elegir el mejor, el que yo creo que representa de una mejor visual, ¿cierto?, más fácil, el que yo voy a mostrar. Y por lo tanto también ese es parte del trabajo que tiene que realizar un investigador. No solamente buscar los datos, es decir, almacenarlos, guardarlos, después analizarlos, ¿cierto? Porque yo no se olviden que ahí están los datos, ahí están los números, yo espero esos datos que pueden estar muy dispersos y tengo muchos números, muchos datos, lo tengo que conformar en un cuadro. Y ese cuadrito, ¿cierto?, va a depender de las variables que yo quiera poner, y si lo quiero achicar, lo más probable es que tenga que hacer también un sistema de rango, ¿cierto?, de escala, para que a lo mejor en una visión de solamente de la pantalla del computador me entre todo el cuadro completo con los miles o millones de datos. Ahora, si los datos son más sencillos, más básicos, los pongo de una manera como serie de datos así puntual, ¿cierto?, y lo realizo igual. Y de ahí yo aplico, ¿no es cierto?, una vez que yo ordeno el cuadro, ordeno los datos, saco el gráfico que se supone debiera representar de una manera visual lo mejor de esos números, ¿cierto? Y no una cantidad, como por ejemplo yo les puse de arriba que tengo 1, 2, 3, ¿no es cierto?, tantos gráficos que uno se llega a marear, mejor poner uno solo y de ese solo sacar datos y comentar. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia, como les digo, cuando analizamos gráficos, que si bien es cierto, y les voy a insistir, la idea no es que ustedes queden expertos en para hacer gráficos en Excel, ¿cierto? Eso esa no es función del mundo de la estadística. Lo que sí es función es que de todos estos gráficos que yo tengo, cuál es el que más me aporta para hacer un análisis de mis datos. Y esa es la gracia. Por lo tanto, como dice ahí, ¿cómo eliges el gráfico correcto para tus datos? Si tienes datos que quieres visualizar, asegúrate de utilizar el gráfico correcto. ¿Ok? Esa es como una correlación, ¿cierto? Yo quiero mostrar bien mis datos, bueno, utiliza el gráfico que te corresponde. ¿Ok? Entonces, aunque tus datos pueden funcionar con diferentes tipos de gráficos, depende del investigador, ¿cierto?, el que está realizando el estudio, el análisis,
el que garantice que tu mensaje sea claro y preciso, que no se preste para la confusión en otras palabras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como bien dice acá, los datos que yo obtengo solo son valiosos si sabes cómo visualizarlos y darles contexto. O sea, yo puedo tener una cantidad impresionante de datos. 1 millón de clientes, como por ejemplo Banco Estado o cualquier banco grande de Chile. Y tengo muchos datos de mis clientes. ¿Qué datos voy a necesitar? ¿O cómo yo puedo, ¿cierto?, seleccionar o sacar una muestra diferente al total de los datos que tengo? ¿Cómo los quiero visualizar? Y ahí está, ¿cierto?, el asunto que yo quiero realizar. Si quiero darle un crédito particular, específico, por ejemplo, a personas jóvenes, tengo que seleccionar la base de datos, principalmente en función de la edad, ¿cierto? Si le quiero dar, por ejemplo, un crédito particular, especial, concreto, a la tercera edad, igual, por la edad. Pero, ¿cierto?, si yo quiero, por ejemplo, darle un crédito a personas que tengan a lo mejor una solvencia económica bastante alta, porque les quiero entregar crédito de una cantidad más o menos importante, ahí tengo que seleccionar mi base de datos en base a el poder adquisitivo, ¿cierto? Por ejemplo, si tienen o no tienen casa propia, si tienen o no tienen auto, si tienen alta renta, por ejemplo, sobre 5 millones. Y ahí yo voy seccionando, dividiendo mi base de datos de 1 millón, de 10 millones de clientes a el mercado potencial, que me significan esos datos. Y esos datos, como dice ahí, son valiosos porque yo los visualicé de esa manera. Porque si yo tengo una base de datos siempre tan numerosa y no sé sacar la información, no me sirve de nada tener una base de datos de 1 millón de clientes espectacularmente completa cuando no sé sacar ni siquiera cuántos de esos son los jóvenes, cuántos son los adultos, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos tienen ingresos elevados, ingresos medios, ingresos bajos, etcétera, etcétera. Si no lo sé manejar, esa base de datos no me sirve de nada. Entonces, como yo tengo que manejar la base de datos, también me significa manejar los gráficos. Y ahí yo tengo que ver qué tipo de gráfico voy a seleccionar. Y como es ahí, cómo seleccionar el tipo de gráfico correcto. Ojo, que eso también es sumamente importante, es que el tipo de gráfico que yo quiero seleccionar va a depender también del investigador, ¿cierto? No significa, bueno, obviamente que si yo lo voy a presentar, por ejemplo, ¿cierto?, a mi jefe, lo voy a presentar a los socios, y yo sé que a los socios les gusta el gráfico circular, ¿para qué lo voy a poner uno de línea? ¿Cierto? Eso ya de perogrullo. Pero si yo quiero hacer un análisis y ese análisis depende de mí, yo soy el que veo cuál es el gráfico que aportaría mucho más a la investigación, ¿cierto?, a la entrega de los antecedentes. Por lo tanto, ahí está el asunto de gráficos de líneas, de barras, de columnas, etcétera, las pirámides circulares, no de dispersión, no de rectángulo, etcétera, etcétera, van a estar a mi disposición. Pero más que, ¿cierto?, saber qué bueno que tengo una cantidad impresionante de gráficos a mi disposición, es saber cuál es el gráfico que más me acomoda para yo poder explicar lo que están diciendo los datos, o que se visualice más rápidamente la visualización y no tenga que estar después, inclusive, dando explicaciones del gráfico, ¿cierto?, que ya sería más encima, aparte que me equivoqué en el gráfico, no me entendieron el gráfico y voy a tener que empezar a explicarlo, ¿cierto?, porque es más complicado. Entonces, ¿para qué puse el gráfico? Mejor hubiera puesto la tabla, no me pongo a hablar sin el gráfico. El gráfico, la idea es que ayude a, ¿cierto?, resumir de una manera visual lo que dice el cuadro. Y obviamente que la idea siempre es tratar de sacar tendencias, si yo voy a hablar de tendencia, sacar porcentajes, si yo voy a hablar de porcentaje, sacar, ¿no es cierto?, líneas de volumen, si quiero hablar también de ese tipo. Entonces va a depender de qué es lo que yo quiero presentar en mi análisis. Y obviamente que eso también va a estar el tipo de gráfico. Por lo tanto, ¿cierto?, supongamos, en el trabajo que ustedes van a hacer más tarde, más ratito, los distintos grupos, un grupo puede poner un gráfico de circular como torta, otro de barra, otro puede hacer línea. No significa que el de torta, ¿cierto?, se va a sacar un 7, por ejemplo, los otros se van a sacar un 1 porque se equivocaron de cuadro. Lo que interesa es por qué yo utilicé ese cuadro y qué fue lo que dije, ¿cierto?, cuál fue el comentario que aportó
por lo tanto que ese cuadro sea el que yo, perdón, ese gráfico, ¿cierto? Disculpen el cuadro, ese gráfico que yo estoy presentando sea el que corresponde. Por lo tanto, ¿cierto? En este caso, no hay un dato concreto. Ahora, no sé si me... No, está bien. La idea, ¿cierto? Como les comento, es quien esté realizando. Igual, lo mismo ocurre cuando yo diseño el cuadro con los datos. ¿Cierto? El que diseña el cuadro son las variables que quiere que intervengan. ¿Y cuál es la variable principal? ¿Cómo yo voy a ordenar el cuadro? ¿Cierto? Por ejemplo, de ingresos mayores a menores o de menor a mayor. Si es un cuadro de nota, el que tiene la mejor nota hasta los que tienen la peor nota, o al revés. En las ventas, ¿cierto? Las mejores ventas, las peores ventas, hago dos cuadros, uno con las ventas sobre el promedio, la otra bajo el promedio, no sé, ¿cierto? Ese gráfico, ese orden que yo le estoy dando a mi cuadro, va a depender exclusivamente del investigador. Y por lo tanto, ocurre exactamente lo mismo cuando yo quiero seleccionar el tipo de gráfico. ¿Okay? No hay un gráfico que diga, bueno, si son números y ventas, tiene que ser obligadamente el mejor, el circular. Pero si estamos hablando de producción, utilicen el de línea. No. Aquí va a depender exclusivamente de cada uno de ustedes. ¿Ok? Eso también es importante, en este caso, de cada uno de los grupos. Bien. Bueno, lo que sigue a continuación es algo muy sencillo, ¿cierto? Que tampoco no se lo voy a mencionar así, un poco menos que leyendo lo que estamos hablando, lo que le estoy presentando, porque ya todos sabemos, ¿cierto?, los tipos de gráficos que hay. El típico gráfico de línea, ¿cierto? Que aquí, por ejemplo, muestra una tendencia absolutamente al alza, e inclusive uno podría llegar a decir que casi exponencial, comparado, ¿cierto?, una variable con la otra variable. Aquí, ¿cierto?, tenemos un valor demasiado elevado en el crecimiento de poco tiempo. En cambio, los otros ya son bastante más suaves los crecimientos. Aquí se disparó. Entonces, ¿cierto?, va a depender, como les digo, de qué tipo de variable yo estoy mostrando. Presentando me puede servir. Por ejemplo, si yo quiero presentar, ahora que está de moda, ¿cierto?, la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos por COVID, o ¿cierto?, algún dato así en particular, sería interesante, porque no sé si ustedes se han fijado cuando hacen los reportes del ministerio, bueno, ahora no lo hacen mucho, cuando lo hacían casi siempre mostraban estos gráficos de línea, ¿cierto?, donde salían la cantidad de fallecidos de los distintos países, las distintas regiones, y así uno puede entender que este es el gráfico, dependiendo de esa variable, que es el que más interesa, ¿cierto?, porque aquí se demostró un crecimiento demasiado considerable. Porque si lo hago en columna, va a haber una columna chiquitita aquí, otra un poquito más grande, y aquí una tremenda columna. No sé si me va a decir mucho. En cambio aquí se ve que a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Mira cómo se disparó, sigue disparando todo junto aquí, todo el crecimiento muy similar, pero llegó un momento que se disparó, ¡pum! Y se disparó, pero violentamente uno con otro. Y ahí uno, ¿cierto?, tendría que hacer un análisis. Si yo presento este tipo de gráfico y esos son los resultados que me están dando los datos, bueno, aquí yo tengo que decir, ¿cierto?, obviamente tendría que empezar a hablar y hacer un comentario de por qué esa variable se disparó tanto con respecto, ¿cierto?, a las otras dos variables. ¿Qué pasó? ¿Qué significó ese crecimiento? ¿Es bueno? Puede que sea muy bueno, a lo mejor esa variable yo necesito que esté arriba, o es pésimo porque yo necesito que esté abajo. Entonces ahí yo tengo que hacer un análisis, ¿cierto?, dependiendo, como le puedo decir, de la variable que yo estoy presentando. ¿Ok? Por eso es que va a depender del tipo de gráfico. El otro tipo de gráfico, si es que me lo permite esta cosa, es el circular y el de barra. Estos son los típicos que nosotros conocemos, que siempre hemos visto. Ahora, el circular, ¿cierto?, muchas veces es como una especie de torta, que para algunas variables quedan bastante bien, muy claras, como por ejemplo aquí se dice aficionado al deporte. El 56%, que es bastante más, ¿cierto?, que la mitad de la torta, dedicado o le gusta el fútbol, al atletismo, a la natación, al básquetbol y al ajedrez. ¿Cierto? Es un detalle. Pero hay otra columna, perdón, otro gráfico, que me está presentando en barras. Entonces ahí yo tengo que saber, ¿necesito qué significa el color naranjo? Bueno, aquí no se nota mucho, y el color azul. ¿Para qué? Para saber por qué presenté ese tipo de gráfico en comparación a la torta.
¿cierto? Los dos gráficos pueden ser simpáticos, bonitos, con altos colores, pero bueno, ¿por qué lo presenté uno y no presenté el otro? Porque les voy a insistir, la idea no es presentar los dos gráficos de tal manera de marear a las personas, porque se supone que hay uno que representa mejor la situación de los datos. Y ese gráfico mejor el que yo tengo que considerar. ¿Ok? Como dice ahí, los gráficos de barra y columna se utilizan para comparar diferentes elementos. Las barras en un gráfico, ¿cierto?, de columnas son verticales, mientras que las barras en un gráfico de barras son horizontales. La verdad es que va a depender, como les voy a insistir, de qué son las variables que yo quiero presentar. Ahora, claro, ¿cierto? Uno se puede ir por lo más sencillo. A lo mejor a todos les gustan las tortas, ¿cierto? Y lo hacen todo en tortas. ¿Por qué no? Si lo saben explicar bien, le dan un buen resultado y más encima, ¿cierto?, quiero sacar los porcentajes, que es lo que más interesa. Por ejemplo, si estoy comparando vendedores, me interesa saber cuánto vendió Luchito, cuánto Juanito, cuánto Pepito, y cuánto Marta, y cuánto Evelyn, y le puedo poner porcentaje. Y ahí, ¿cierto?, uno ve y dice, chuta, que vendió harto Luchito. ¿Cierto? Que vendió poco Evelyn. No sé, así. Profe, ¿Sí? ¿por qué dice ahí que es también uno de los más odiados, el de torta? Porque la verdad es que en realidad el que más se utiliza, pero y tanto que se utiliza, que ya como que ya cae mal. Durado. Cuando uno come mucho una cosa, al final dice, no quiero nada, no quiero más. Es lo mismo. Ya, pero es por eso. No significa que sea más odiado porque ¿cierto?, se hizo una encuesta, no, porque por lo general todo el mundo lo utiliza porque como es como que el que más fácil de explicar. Porque salen los porcentajes, salen los distintos colores y no tengo más que decirte lo presento, listo. Y ahí yo me puedo explayar, que a las personas les gusta más el fútbol y hablo del fútbol, me fui para cualquier lado, ¿cierto? Y se olvidan del gráfico. Pero cuando, por ejemplo, el de abajo, que ya es un poquitito diferente, ahí yo ya tengo que hacer una explicación un poquitito mayor, ¿cierto? Ya tengo que empezar a hablar qué significa, siempre se me piden estas cosas, qué significa esta barrita, ¿cierto? Que existe un color celeste y un color naranjo, y aquí se ve obviamente que hay una tendencia hacia abajo. Entonces ahí yo puedo analizar la tendencia, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están disminuyendo? Y lo importante es que disminuyen los dos, ¿cierto? Que tanto el naranjo como el pequeñito van disminuyendo, o sea, el naranjo y el azul, cada vez se van haciendo más pequeños. Y ahí yo puedo empezar a hacer un análisis un poquitito diferente, porque lo más probable es que el gráfico de torta no me muestra esto, porque aquí no me muestra ninguna tendencia, me dice solamente una foto de qué porcentaje hay uno con respecto al otro. En cambio, aquí a lo mejor esto puede ser, no se ve muy bien, pero pueden ser distintos tipos de periodos. Semestre 1, 2, 3, 4, por ejemplo, o año 1, 2, 3, 4. O puede ser al revés, 4, 3, 2, 1, ¿cierto? A ver cómo yo lo quiero ordenar. Entonces ahí está la historia, cuando yo represento los datos que encontré, el gráfico que yo voy a utilizar. Obviamente, y les voy a decir, no existe un gráfico que sea tal el número, sea con este gráfico. Estas otras variables, sea con estos otros. Yo los chequeo y yo los reviso. Lo importante es saber, ¿no es cierto?, que el resultado que yo voy a mostrar visualmente es el que mejor a mí me aporta para el comentario que yo voy a hacer. O me preparo, ¿cierto?, en base a eso. No es que me mande el cuadro, o sea, el cuadro me manda para sacar el gráfico, pero el gráfico yo lo voy a realizar en base a lo que yo estime más pertinente. ¿Ok? Son detalles bastante sencillos, que no tienen mayor complejidad, pero que sí es importante. Y lo otro son los histogramas, que son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante la distribución de los datos. Entonces no se olviden que cuando nosotros utilizamos una barra, cuando nosotros utilizamos el gráfico que tiene un rango, es un poquitito diferente al gráfico que tiene solamente una variable, 1, 5, 10, 20, o vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4, que por ejemplo de 1 metro a 1 metro 99, de 2 metros a 2,99, de 2,1 a 2,9, y así. Son un poquitito diferentes. El histograma, en definitiva, lo que me aporta es que me permite sacar, ¿cierto?, a través de un gráfico de columnas,
cuál es la tendencia que están presentando esas variables. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Se une los puntos medios, todos los puntos medios de las columnas, bueno, se supone que debería ser así, ¿cierto? Más o menos así, y después me queda lo que está debajo, o sea, me queda como esta área, y ahí voy viendo la tendencia. También pueden haber otros que son muy fácilmente, ¿cierto? Así, y por lo tanto, ¿cierto? El área está aquí, y yo puedo ver perfectamente que mi variable presenta una tendencia a la alza y a la baja. Entonces, pues, supongamos que si esto es un año completo, y si esto parte de enero y termina en diciembre, supongamos, los primeros meses que son de verano se vende poco, pero en el invierno, primavera se vende mucho, y después nuevamente comenzó el tiempo bueno, se vendió vender poco. Entonces ahí va a depender de lo que yo quiera analizar, dentro de los rangos que yo quiero estudiar, qué tipo de gráfico es el que me permite sacar de mejor manera, ¿cierto?, una tendencia. Porque a lo mejor si yo utilizo aquí, en este mismo caso, ¿cierto?, yo utilizo un cuadro de... aquí, se me va un cuadro de columna, ¿cierto? A lo mejor las columnas me dirían esto. Aquí hay una columna, después vendría otra que es similar, después vendría una que es un poquitito más grande porque llega hasta acá. Va, así. Después hay otra, ¿cierto?, que está un poquito más arriba. Oh, la columna chueca. De acá. Entonces, claro, las columnas, ¿cierto?, se supone que tendrían que tener, bueno, aquí a mí me fui sobre, deben estar en la misma línea roja, pero eso supongamos, ¿cierto?, que sea así. Y así aquí volvieron a bajar, y aquí volvió a bajar, y por lo tanto, ¿cierto?, claro, igual me muestra una tendencia que sube y baja, pero obviamente que mejor es la de línea, porque me saco los famosos columnas. Entonces va a depender qué es lo que yo quiero presentar realmente, es el tipo de gráfico que yo voy a realizar. No tiene mayor complicación ni mayor ciencia, porque como por ejemplo también les digo, los números yo los puedo encontrar fácilmente o por lo general, cuando yo estoy trabajando en una empresa, esos números ya están en la empresa. Y por lo tanto simplemente lo que yo tengo que hacer es tomar esos datos que ya están almacenados, que están guardados, ¿cierto?, yo distribuirlo de la manera que quiero, analizarlo, aplicar un gráfico, aplicar funciones y sacar conclusiones. Entonces, en definitiva, eso es lo que nosotros hacemos con nuestra estadística descriptiva. ¿Cierto? Que no está orientado a que nosotros seamos expertos estadísticos, pásenme los datos que quieran, yo los analizo, los destrozo y le aplico variables estadísticas, sino que simplemente la idea es que en base a la... Ahí está. Voy a dejar de compartir. En base a los datos que yo tengo, cómo yo los analizo, qué funciones le aplico, qué descripción puedo sacar de los datos, independiente como esté esbozado. Y antes que se me olvide, porque sí, ahora sí que ha pasado la hora, voy a pasar la lista. Inclusive ni siquiera he abierto la página, estoy bien, de nada. Denme un segundito para ir a la sala. Me emocioné mucho y se me olvidó la lista. Bueno. Va. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Asistencia, ingreso. Oh, no, ni siquiera he entrado a la sala, me dije. Estoy de bien. Ya. Partimos con la lista. Karina, está entrando ahí. Ya. Ok, no se olviden que, ¿cierto?, yo no los puedo ver porque estoy... Bueno, ahora los veo, pero ahora voy a ir a mi pantalla de NAC para que me digan presente. Ya, y si alguno escribe por chat, por favor, me avisan. Ya. Opa. Me voy a pasar la lista. Ok, Elizabeth Arroyo. ¿No? ¿No está? ¿Me están escuchando?
Sí, profe, se escucha. Pero la Eli estaba, profe, si está en el... Ya, Aquí entonces, en el grupo. presente. Ok. Luz Arzola. Luz. ¿No? Karina Astudillo. Profe, aquí estoy. ¿Karina o Luz? Luz. Luz. Ya, ¿y Karina Astudillo? Profe, por el chat dice presente. Ya, vale, viejito, gracias. Ismael Astudillo. Presente, profe. Ok. Marion Bustos. Marion. Dice presente por el chat, profesor. Ya, vale, muchas gracias. María Pastora. Bueno, estamos Presente. hablando. Damaris Carrillo. Damaris. ¿No? Ya, quedó ausente. Felipe Dice Chávez. presente en el chat, profe. ¿Ah? Damaris, dice presente. Ah, ya. También está. Felipe Chávez. Felipe. Ha faltado harto, ¿no? María Paz Consuegra. Presente, profe. María Paz. Presente. Ya. No nos veremos mucho en la lista porque si no, como son muchos, no vamos a ver demasiado. Ignacio Contreras. Presente. Ya, ¿alguien habló? Disculpen. Presente, Ignacio. Sí, María Contreras. Paz Consuegra. Sí, sí está presente, ya. Y Ignacio también. Nelly Correa. Presente, profe. Ok. Diolomena. Presente, profe. Ya. Willy, por ahí lo escuché. Christopher Gallardo. No existe. Mirlene Guerrier. Presente, profe. Ya. Claudia Horta. También la vi por ahí. Sí, sí está. Sí, Jean. ¿Ah? Ya. La Claudia está cambiando el pañal a su agüita, pero está. Sí, no se imagino que está. Gracias de todas maneras. Jean-Pierre Jiménez. Jean-Pierre. Nunca falla. No Por está el por ahí chat, en el chat. profe, dijo presente. Ya. Ya me está extrañando porque no falla nunca. Daniela León. Presente, profesor. Vale. Bueno, Christopher Lillo. Ninguno de los Christopher existe. Jessica Giancaleo. Presente, profesor. Ok. Jessica Marín. Presente, profesor. Ok. Pablo Medel. Presente, profesor. Vale. Tania Moraga. Presente, profe. Ok. Después seguimos con Eric Oyarzo. Presente, profe. Ok. Sebastián Rivera. Sebastián, ¿no? Blanca Rodríguez. Presente, profe. Ya. Sofía. Profesor. Sofía Zenequi. Presente. Vale. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Paola Sosa. Presente, profesor. Ya. Loreto Valenzuela. Loreto. Paola. Dijo Vieite. presente por el chat la Ya. Loreto. Ah, vale, gracias. Constanza Paola Vieites. Aquí, presente. Y Francesca Zúñiga. Presente, profe. Ya. Menos mal que terminamos. La lista es muy larguita. Ya. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos conversando, la materia hoy día, ¿cierto? El contenido hoy día es, pero sumamente no complejo, ¿cierto? Porque la idea justamente es que aporte al análisis más que entorpezca el análisis. ¿Y qué significa eso? Simplemente que de la variedad interesante de gráficos que yo puedo encontrar en una herramienta como Excel, me permite, ¿cierto?, aplicarlo y hacer un análisis de los datos en forma de visualización y que me aporte al informe nomás. Los micrófonos, porfa. Sí, ¿quién tiene el micrófono abierto? Allá, ahí se apagaron. Entonces, Profe, sí, Willy, ¿qué pasa con el PPT de la clase 4? No puedo descargarlo. el PPT de la clase 4, Sí.
ese PPT dice relación con... O sea, aparece de estadística, no puedo descargar nada. Dice el PPT, el 4, la tabla de frecuencia, ese... Y tampoco el 4, no puedo descargarlo. Pero del otro, de los Porque- otros ramos, sí. Mira, Pero yo no sé. lo acabo de bajar aquí, lo acabo de abrir. Lo descargué de la misma página. Yo también, Willy. Vuelve a reiniciar la página. Debe Exacto. ser tu internet, Willy. Muchas veces, pero nada. No sé, Sí, bueno, porque mira, yo lo acabo de hacer. O sea, el tiempo me metí a la aula, lo bajé y ahí se me abrió. ¿Ok? Que habla de las tablas de frecuencia en otras palabras. Bueno, justamente siguiendo con la historia, después que William intervino, vamos a ver otro PPT, que este también sí se puede bajar, ¿cierto? Que también está en la página de ustedes, que es el PPT de la sala, o de la, perdón, de la semana 5. Entonces voy a compartir pantalla. Opa. Aquí. Ahí está bien, clase 4 y ahora clase 5. Ya. El que nosotros acabamos de ver es los gráficos. ¿Ok? Eso está en la página 5. Pero la idea es ahora analizar, por ejemplo, Excel, ¿cierto? Que me digan cuál es la historia, para qué me sirven realizar gráficos. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, yo tengo un cuadro que les estoy mostrando ahora. ¿Están viendo el Excel que abrí, que hice cuadro número 1? Chicos, chicas. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Esto habla de ingresos de un periodo de noviembre y después de enero. O sea, son ingresos futuros que no han pasado todavía porque todavía no llegamos a noviembre y menos a enero. Pero aquí me están mostrando, por ejemplo, en la columna de enero, perdón, de noviembre del 21 de este año, cuáles son los distintos tipos de ingresos que tiene esta empresa, que los divide en 4. Total ingresos 1, total ingresos 2, ingresos 3, ingresos 4 y después total ingresos. Y ahí está. Entonces, uno podría decir, mira, en realidad yo quiero hacer un análisis de esta empresa en relación a lo que ocurre en noviembre y lo que va a ocurrir en enero. Y yo ahí puedo empezar a aplicar distintos tipos de gráficos. Aquí, por ejemplo, el gráfico que yo apliqué, si ustedes se fijan, tiene una particularidad. ¿Quién me puede hacer un comentario de qué parte de la columna, no se olviden, ¿cierto? De la columna del mes de enero, yo consideré? ¿Quién me puede hacer ese comentario? En este cuadro que está aquí, yo estoy mostrando ahora. Esto, ¿cierto? Este acá. Bueno, más encima el título lo hice, así que lo estoy hasta ayudando. ¿Consideró los pacientes privados, los seguros, eso? Sí. Y la Exacto. mutualidad de trabajo. Perfecto. Entonces, por lo que cierto se percibe, es que este gráfico que yo estoy mostrando acá, porque no se olviden que me mandan este cuadro y yo hago me dicen, haga un análisis. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, si yo les presento este gráfico, y la idea, ¿no es cierto?, es, yo les puedo asistir, lo más probable es que ustedes sean expertos en hacer el gráfico y lo hacen en un minuto, pero si yo les muestro esto y les digo, háganme un pequeño análisis, ustedes tendrían que decir, bueno, perfecto, como bien, ¿cierto?, ahí comentaron, de partida lo que están mostrando son estas. Aquí lo voy a poner en rojito. Estos valores, que es del total 1, por lo tanto, como dicen, ¿cierto?, pacientes privados, seguros privados y mutualidad de trabajo. Porque aquí está, más encima está aquí ratificado, y me lo están mostrando en porcentaje, más que en valores. Entonces, la tortita, ¿cierto?, se distribuye. Si ustedes se fijan, no sé de qué color es este poquitito moradito, seguros privados. Si yo me voy a los seguros privados, son 12.320, un total de 23.000. O sea, en otras palabras, el 52%. ¿Se dan cuenta? Que lo que aparece aquí en esta columna, que son estos 4 celdas,
yo lo reflejé acá en un gráfico. Y por lo tanto el gráfico, porque ahí arriba dice más encima, noviembre 91 total 1. O sea, está clarito que llegamos hasta aquí nomás. Hasta acá. ¿Cierto? Ese es el análisis que estoy haciendo. Y solamente en noviembre. Acá está. Entonces va a depender del tipo de análisis que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque aquí se me representa mucho más sencillo decir que los seguros privados representan un 52% de todos los ingresos totales 1. Entonces yo puedo tener en consideración decir, ok, estos ingresos de seguros privados son muy incidentes para el total 1. Pero si yo me voy a ver ahora toda la columna 1, que es este que está acá, este gráfico que está aquí, bueno, ahí me faltó poner, ¿cierto? Déjenme volar, me faltó aquí. ¿Qué está diciendo? Aquí. Total ingresos. Estos solamente son los ingresos de noviembre, pero el total 1, o ingreso 1, pero aquí están todos los ingresos. Y aquí me dicen que el total 1 representa un 33% del total. Pero el total 2, que son representa un 52%. Entonces ahí yo puedo ir viendo qué tipo de gráfico voy a presentar. Me interesa hacer un análisis por distintos tipos de ingresos, por ejemplo, total 1, después separar el total 2, y ahí tener 8 cuadros, y así sucesivamente, o presentar uno solo, donde tengo todos los ingresos, y aquí entiendo que el más significativo en el año es el total 2, y voy a ver cuál es el total 2, y ahí veo que son las consultas de privado. Entonces a lo mejor me interesa más que este análisis, hacer un análisis, ¿cierto?, de estas cosas que están aquí, estos valores que están aquí. Entonces aquí yo voy a insertar, ¿cierto? Por ejemplo aquí, otro cuadro circular, me quedó medio desordenado, pero no importa. Y aquí, ¿no es cierto?, yo voy a ver, aquí seleccionar datos, para entender que aquí, más que aparezca un 1, un 2, un 3, lo que me interesa es que aparezca, ¿cierto?, esto que está aquí, consulta a pacientes privados, cirugía y todo el tema. Y ahí está. Entonces aquí tengo otro cuadrito encima, ¿cierto? Me llené de cuadros. Se anduvo complicando la historia porque ya no sé cómo mostrar tanta información. Entonces ahí está. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner uno que se llama acá. Que lo quise. Ahí. Control X. No. Control X. No, aquí se me va a ir muy lejos. No. A lo mejor lo voy a dejar así, no. Esta cosita lo voy a achicar un poquito, no. Entonces aquí uno puede ver que si yo lleno de muchos cuadros, esto lo voy a ver para acá, porque los comentarios son de otra parte. Si yo lleno de muchos cuadros esta historia, en definitiva lo que estoy haciendo es que voy a aburrir, ¿cierto?, o voy a marear a la persona que está viendo, porque ya me estoy complicando con los gráficos, uno lo estoy poniendo sobre el otro, o se va a llenar de mucho, y en definitiva no va a servir mucho lo que estoy presentando. Pero acá lo que interesa es saber qué estoy yo realizando, porque estoy haciendo esa cosa con respecto al otro. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, si yo estoy aquí, voy a insertar acá, y voy a ver, acá puedo poner los porcentajes, y ahí ya me está mostrando los porcentajes. Cirugía, las consultas y las consultas privadas, que es un 60%, que son estas de los 23.000 de los 38.000. Claro, como el cuadro se me quedó muy chiquitito, se me ve feo. Pero por eso les comento, va a depender un poquitito del tipo de análisis que yo quiero realizar. Si yo quiero ver otro tipo, por ejemplo, ventas. Aquí tengo las ventas de una empresa cualquiera, donde está dividido el trimestre. Trimestre 1, 2, 3, 4. Y el total del año.
donde ahí están los tipos de productos que se venden, zapatos, libros y flores, ¿cierto? Es un negocio medio raro porque vende zapatos, libros y flores. Y ahí están los valores, que pueden ser 30 millones, 22 millones, ¿cierto? No me dicen el valor. Y yo puedo graficar este cuadro utilizando, ¿cierto? Insertar el gráfico de líneas. Cuando yo tengo gráfico de líneas, ¿cierto? La línea azul representa, por ejemplo, como dice ahí, los zapatos, la línea colorada los libros y las flores son las medias verdecitas. Y ahí yo puedo sacar tendencias. Entonces ahí está la historia, ¿cierto? De qué tipo de gráfico yo quiero realizar. Ahora, si yo quiero el típico gráfico como le mostraba, por eso que es como que el que ya llegan a aburrir y que algunos lo odian porque ya lo ven en todas partes, el de torta, ¿cierto? Porque a lo mejor, más que acá lo que me representa es el porcentaje de cada uno de los productos que yo tengo con respecto al total. Acá los que más se venden son zapatos. Obviamente que si yo voy a ver, hay un total de 75, ¿cierto? El mismo número lo está diciendo. Y las flores con los libros andan parecidos por ahí, porque son muy parecidos los valores. Pero este cuadrito, que es un cuadrito pequeñito, que no tiene mucha información, mire cómo cambia cuando yo lo transformo, por ejemplo, en un gráfico de, ¿cierto? Aquí yo lo puedo poner, bueno, ventas totales, como quiero, pero no quiero perder tiempo en eso. Acá, ¿no es cierto? Y ahí digo, bueno, ¿qué es lo que más vendo? Zapatos. ¿Qué es lo que menos vendo? Libros. Entonces yo ahí puedo hacer un análisis pequeñito, pero puedo hacer un análisis de la información con respecto a ese pequeño cuadro. Y ahí me puedo explayar, ¿no es cierto?, que para el próximo año, dado lo que ocurrió en el año pasado, nos vamos a concentrar en los zapatos, ¿cierto? Y ahí hacemos una tendencia de política, todo el tema. O podemos decir, mire, en realidad nosotros queremos, porque la rentabilidad del negocio se basa más en las flores, por lo tanto vamos a dedicarnos a vender más flores, y como no hemos vendido tanto con respecto a los zapatos, vamos a distribuir un par de vendedores de zapatos, lo vamos a poner a vender flores. No sé si ahí uno puede tomar decisiones o puede hacer un resumen, una conclusión con respecto a este tipo de negocio. Porque si yo veo las tendencias, aquí simplemente la tendencia dice que, por ejemplo, los zapatos partieron muy bien y terminaron muy mal el año. En cambio, las flores se dispararon. Y los libros, más o menos dentro de un rango se mantuvieron. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno también? En base a este cuadro, que es diferente al que está acá. Yo puedo decir, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, en realidad, permitimos, si ustedes se fijan, lo que más se vendió fue zapatos. Pero la tendencia del zapato era disminuir. O sea, bueno, sí, pero ¿cómo son como medios contradictorios los informes? Porque estoy vendiendo más zapatos, pero al final vendí menos que de los otros. Entonces ahí uno dice, bueno, presento los dos cuadros, porque si presento los dos cuadros voy a tener que entrar a explicar mucho. Entonces ahí un cierto grupo para la lista y dice, ya, voy a dejar este otro cuadrito, el otro lo saco. O quiero mostrar la tendencia, en vez de este otro que está aquí, a lo mejor esto simplemente como darlo como porcentaje, como dato, pero hablar de este. Entonces sí necesito que, a pesar de que los zapatos fueron los que más se vendieron, dado que, y ahí uno puede meter otra variable, la rentabilidad de las flores superior, nosotros nos dedicamos a vender más flores, nos preocupamos de eso y dejamos un poquito de lado los zapatos porque se venden solos. En cambio, las flores hay que dedicarle un poquitito más de tiempo porque ciertos son más efímeras, más esto, más lo otro, pero la rentabilidad es mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno hace un pequeño cambio del análisis que estoy realizando de mi pequeño cuadro de datos. Que si yo presento este cuadro de datos, T1, T2, T3, T4, así, con zapatos, libros y flores, y me pongo a hablar, el que va a llevar la de ganar o de perder soy yo, porque yo soy el que tengo que explicar el cuadro. En cambio, si yo lo presento con estos gráficos que están aquí, o el gráfico, y lo analizo, y lo profundizo, y lo dejo bien en detalle, la persona va a captar inmediatamente lo que está pasando con las ventas de ese negocio. Entonces, esa es la gracia cuando empezamos a ver lo que estamos haciendo de datos, cuadros, gráficos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, si seguimos con este otro, aquí hay un gráfico que ya es un poquito más complejo. No sé si están viendo este otro nuevo que abrí, que es del caso de Starbucks. ¿Están viendo? Un nuevo vértice que dice cantidad de prepago, la edad, los días por mes. ¿Están viendo, chicos, chicas? Sí, profe. Ya. Profe, Si ustedes se fijan, uno al posicionarse en cualquier parte del cuadro
y yo aplico el ingreso de un gráfico cualquiera, me aparece, por ejemplo, aquí todos estos datos. Pero es tanto el desorden que no sabría cómo explicarlo. ¿Cierto? O sea, yo aquí tengo que ver, por ejemplo, que, bueno, el celestito, me voy aquí, ya la cantidad de tarjeta prepago, que tiene puntitas como muy arriba. En cambio, ¿cierto? La edad es parejita, se va subiendo a poco. Entonces al final dice, bueno, pero ¿qué hago con esta presentación? ¿Me sirve este cuadro o no me sirve? Entonces a lo mejor, lo más probable es que uno diga, mira, en realidad, ¿cierto? Voy a tener que analizarlo de otra manera. No me sirve mucho tener este tipo de gráfico porque es mucho el desorden, además de que la tabulación de los gráficos también depende mucho de la tabla. Entonces, si yo tengo tablas muy grandes y tengo valores muy chicos como estos, las líneas casi ni se mueven. Entonces va a depender un poquitito de qué es lo que yo quiero mostrar. Entonces ahí uno empieza, por ejemplo, ¿cierto?, a comparar inicio. Empiezo a comparar acá, ¿cierto? Se supone que estamos siempre en inicio, me voy a insertar, y ahí veo, por ejemplo, supongamos que voy a insertar un cuadro, porque se fue el de línea, de columna. Y si ustedes se fijan, el cuadro de columna, a lo mejor, ¿cierto?, me hice un poquitito más. Simplemente, bueno, aquí lo chiqué muy chiquitito, pero la idea es para que se pueda ver bien el cuadrito. Si ustedes se fijan, este cuadro, esta punta que está aquí, me la representa acá. Pero me servirá de algo también, servirá algo tan complejo como eso que ni siquiera, porque dice serie 1, serie 2, serie 3, ¿cierto? Se supone que aquí uno te empieza a ordenar cuáles son los datos. El problema, que como yo siempre les digo, ¿cierto? Más que interesarme a mí, que ustedes sepan hacer un gráfico, es qué es lo que yo estoy mostrando. Porque yo, por ejemplo, aquí se complicó más porque me pusieron acá los valores, pero no me dicen absolutamente nada. Bueno, el gráfico está muy chiquitito. Pero en definitiva, lo que interesa es que ustedes sepan que los gráficos que yo muestre simplemente van a depender de lo que yo quiero realizar, de lo que yo quiero mostrar. Son distintos tipos de gráficos. Yo puedo presentar, por ejemplo, el gráfico solamente de la edad. Para entender un poquitito, por ejemplo, podría ser. Y ahí está el gráfico de edad. ¿Se da cuenta que yo extraje de el coloradito que está aquí, que es esta línea, que está demasiada... Quiero destacar aquí, pero no ahí está. Se me perdió, no, ahí está. Quiero destacar con esta luz aquí. Esta línea que está aquí, esta rojita, que representa la edad, yo la hice solita y la puse acá. Entonces yo ya ahí puedo ir haciendo un análisis un poquitito más diferente y puedo presentar, ¿no es cierto?, que la edad está en relación a algo en particular con respecto al producto que yo tengo. Entonces ahí después le voy agregando otra variable y la voy analizando, dependiendo, ¿no es cierto?, de acá lo que yo quiera. Entonces aquí yo me posiciono, selecciono datos, aquí le puedo agregar, ¿no es cierto?, por ejemplo, las tazas de café. Y le pongo a aceptar. Espérenme un ratito que siempre se pone a pensar. No, la base de datos está mala. ¿Qué fue lo que hice? Que me equivoqué. Voy a dejar de esa cosita roja. Si ustedes se fijan, yo puedo ir colocando una o dos variables, por ejemplo, la edad por día del mes. ¿Me servirá? Veamos, insertar. Puedo hacer un gráfico de expresión. Ese gráfico me dice algo, entonces ahí se dan cuenta que hay tantos gráficos que yo tengo que revisar cuál es el gráfico que realmente me sirve
para compararlo uno con el otro. Entonces ahí, por ejemplo, está la edad por día por mes. Y si ustedes se fijan, a medida que aumenta la edad, no hay una tendencia que aumente, ¿no es cierto?, rápidamente, o que uno puede decir, bueno, parece que la persona que más edad tiene, más café toma, que podría ser una tendencia si uno lo quiere chequear de esa manera. ¿Cierto? Porque aquí se ve rápidamente que hay un crecimiento, bueno, la edad obviamente va para arriba, pero en cuanto al consumo, aquí hay una cosa así como que podría ser un poquitito más arriba y después vuelve a bajar y ahí. Entonces, no tienen una relación muy directa uno con otro. Entonces, yo tengo que empezar a jugar para encontrar distintas alternativas que me puedan dar una correlación. Entonces, esa es la historia cuando yo empiezo a analizar y comienzo a hacer un gráfico, cuando tengo muchos datos. Ahora, el gráfico, ¿cierto? Lo más probable es que el gráfico que aparece en estas dos variables, con respecto a que están todas, aquí dije todos ordenados encima, va a depender exclusivamente de lo que ustedes quieran hacer. Ahora esperemos un cachito, que déjenme ver el tema de la hora. Ya, estamos por llegar a las 10 para las 8. Lo que voy a hacer, para no aburrirlos tantos y tantas, vamos a hacer un pequeño break. ¿Ok? Después de ese pequeño break de unos 10 minutos, vamos a volver a la clase, pero yo la tarea se lo voy a distribuir en grupos para que ustedes inventen ventas, igual como el cuadrito que le mostré yo, T1, T2, T3, T4, que se lo voy a subir también para que ustedes si lo tengan ahí, mientras tanto en estos 10 minutos, lo tengan también ahí en la página, y distribuyan ustedes las ventas de una empresa cualquiera, pero van a ser por 5 años. Trimestral, pero por 5 años. Y que apliquen un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico realizarían? Y un pequeño comentario con respecto a ese gráfico. ¿Ya? Eso, para motivarlo a ustedes, los grupos, les voy a dar 0,5 décimas para la próxima prueba. ¿Cierto? Que lo hagan bien. Y ahí, así, pueden la cantidad de décimas que puedan obtener. ¿Ya? Así que por un ratito, mientras por ahora descansamos, 10 minutos más, volvemos a la sala. ¿Ya? Nos vemos. Ok, profe, gracias. Vale.
Ya, chicos, para no tenerlo mucho rato ahí esperando la hora, vamos a comenzar inmediatamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se olviden que ahora la idea es que ustedes trabajen un poquitito, van a meter las manitos en Excel y van a hacer un trabajito, ¿ya? Así que para ir avanzando, lo voy a destinar a sus respectivos grupos. No se olviden que la tarea está en el aula, entonces ustedes la bajan. La tarea consiste, como les comentaba, es en inventar ventas de 5 años de una empresa, cualquier venta, ustedes mismos lo ven, y sacan ahí o tendencia o un gráfico de porcentaje, y ahí ustedes hacen una pequeña explicación. ¿Okay? Esa es la idea con respecto a para qué me sirven los gráficos, es justamente para la conclusión o los comentarios que ustedes van a realizar son más importantes que el cuadro en sí. Que el cuadro también aporta, pero es lo que yo puedo lo que yo voy a decir como conclusión, como toma de decisión o como resumen de ese gráfico y de esos datos. ¿Ok? Por eso es que los datos no importan tanto, por eso lo van a inventar ustedes, pero de ese cuadro hacen el gráfico y del cuadro más el gráfico sacan el comentario. Ya, lo voy a distribuir en sus respectivos grupitos. Ustedes son muchos, así que voy a tener que andar rápido. Ya. Vamos creando el grupo número 1. ¿Qué pasó? Profe, pero ¿son los mismos grupos de siempre? Sí. Ah, ya. No, los mismos grupos siempre, no te preocupes. Hoy los tiré todos. Los mandé todos a la sala 1. Profesor, Sí. ¿no le quedará más fácil a usted crear, por ejemplo, no sé, 10 salas y que cada uno vaya entrando a su grupo? No, porque a veces no están todos y no saben los grupos. ¿Ya? Así que no nos compliquemos, ya. Bueno, voy a asignarle a la sala 2. ¿Qué pasó? Ya, ahí ya. Espérate. 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos grupos son ustedes? Son. Dime nomás, Willy, parece, ¿no? Willy. Ya. Grupo, bueno, el 1 va a quedar ahí automático. El grupo 2 es Luz Arzola. ¿Me Ismael, escucha, grupo profe? 2. Ismael Astudillo. No está, parece, ¿no? Ismael. No. Damaris Carrillo. Una negra y con la manita. Grupo 2. Y Pablo Medel. Oh, era usted que la embarré. Haga, profe. Sí. Al grupo 2. Ya. Bueno, ahí parece que lo mandé. Pablo, Damaris y Ismael no está. Y Luz Arzola tampoco. Ya. Grupo 3. Willy. ¿Dónde está Willy? Que no te veo bien. Ahí está, Willy. Mover a 3. Jessica Giancaleo. Al grupo 3. Jessica Marín. Grupo 3. Sofía. Grupo 3. Y Paola Sosa. Paola parece que no está. Ah, no, sí está. Grupo 3. Ya, terminé. Mario Bustos al grupo 4. Mario Bustos parece que no está. Sebastián Rivera. Al grupo 4. Daniela Sepúlveda. Daniela. Tampoco está Daniela Sepúlveda. Y Francesca Zúñiga. Tampoco está Francesca. Yo sí estoy profesor. Sí, pero Mario Bustos no está. Daniela Sepúlveda. Y Francesca Zúñiga tampoco está. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo queda? Otro grupo. Elizabeth Arroyo.
Grupo 5. Nelly Correa. Sí, profe. Nelly Evelyn. Sí, Evelyn, por fin. Sí. Grupo 5. Diolovena. Grupo 5. Claudia Horta. Grupo 5. Y Tania Moraga. Grupo 5. Tania Moraga. Ya. Seguimos con otro grupo. Grupo 6. Karina Astudillo. 6. María Pastora Carreño. Grupo 6. Eric Oyarzo. Grupo 6. Y Blanca Rodríguez. Grupo Sí, profesor. 6. Ya. Grupo 7. Ignacio Contreras. Milene Guerrier. Después tengo a Daniela León. Y Constanza Vieites. Ya. Quedó en el grupo 1. Quedó Felipe, Jean-Pierre, Luz. Ah, no, Luz Arzola. ¿En qué grupo estás tú, Luz? Luz. En el de Ismael, Tamari y Pablo. Ya, grupo 2. Entonces, al grupo 2. Y María Paz, Consuegra. ¿Por qué me quedo aquí? María Paz, ¿tú en cuál grupo estás? Estoy con Felipe Ah, Chávez, sí, Felipe y Jean-Pierre. Jan y Sí, Loreto ya, Valenzuela. ok. Estamos. Ya, lo voy a mandar a todo su grupo. Si hay alguno que se ¿Cuándo me se equivoque, entrega, profe? lo tienen que tratar de terminar ahora. O si no, le voy a dar más plazo, no se preocupen, para que avancen mientras tanto, ¿ya? Porque es increíble cómo avanzó la hora. Ya lo voy a tirar a sus salas. Y voy a meter a los que están aquí esperando. Willy y Mario. Ya, bajen la tareita y se ponen a trabajar. Profe, Sí, quiero ingresar con este. ya, sala Por 3. favor. Hola, chicos. Va al grupo 3. Ya, gracias. Ya. Hola. Marion. Marion, Bustos. Tú estás en el grupo. Sí, profe. Ahora sí, discúlpame. Tú estás en el grupo 4, Marion. Ya. Así que el grupo 4. Y Jan. A la sala 1. Sí, sala 1. Ahí vas a la sala 1. Vale. Ya. Ah, tengo que compartir la pantalla para que puedan. ¿Ya lo terminaron? No, profe, es que lo estábamos llamando, no podíamos compartir, perdón. Pero ahora Ahora estamos sí. Profesor, tengo una duda. ¿Cuál? El porcentaje que se saca aquí cuando se saca trimestral, ¿se saca del 100% o de las ventas realizadas que se hizo por año? No, por ejemplo, ustedes pusieron venta porcentaje 72, 82, ¿qué eso del total que hicieron ahí? No, este es por año. Sí. Y estas son las ventas que se hizo, válgame la redundancia, por año, ¿me entiende? No. En las ventas se hizo un 75, un 82, 91 de un 100%. Ah, o ¿Es sea, no así o se no? cumplieron el 100%, ¿a eso te refieres?
Exactamente, se cumplió. Esto fue las ventas. Ok, no La sé, pregunta, ya. la pregunta que tengo ahí, ahora que yo lo vamos a hacer trimestral, ¿ese porcentaje que tengo que sacar es del 75, del 82, del Sí, 91 sí, o pero del yo, 100%? no, porque no vendiste el 100%, pero yo mejor, más que porcentaje, le aconsejo que pongan números, por ejemplo, 10 millones, 15 millones, 20 millones, que es más fácil. Ah, ya, No te en compliques con plata, no en porcentaje. porcentaje. No, números. Ya, me quedó más claro. Eso Ya, aquí es mucho más fácil, porque vendieron 10 millones, el otro vendió 15, 25, y ahí se ve una tendencia o qué sé yo. ya, sí. ok, ya me quedó más claro, profesor. Gracias. Ya, vale. Gracias, Necesito profe. la Sofía, si lo Profesor, puede la aceptar, Sofía por dice que la favor. acepte, por favor. Sí, ahí lo estoy subiendo. Hola, Profe, profe. ah, ¿Qué os pasa? ¿Nos puede No habilitó. activar para compartir pantalla? Sí, ya lo hice. ¿Lo hizo? Ya pueden compartir pantalla, ¿sí? Ah, no nos mienta, maravilloso, profe, no sí. nos mienta. No, sí, ¿verdad? Ahí Ya. está, confi. Ahí está, ¿ves? Gracias. Ya, profe, Ya dale. nos vemos. Chao. Chao. Sofía, ¿te mando Profe, ¿me puede mandar a mí, por favor? No tengas problema. Tu grupo es El del Willy, la 3. para 3. Perfecto. Ya para allá te vas. Ya, ok, profe, gracias. Ya. Ahí está.
Ponía solamente los valores. Me llamaron. ¡Ay! Profe. Es que estamos tratando de hacer el gráfico como lo hizo usted y no nos resulta. Pero ese de línea, porque queremos hacer el crecimiento de las ventas de los años del 2017 al 2021. Entonces, póngase en la columna 2021 y terminen ese, borra, sale ese gráfico. Es ponerle una X a ese cuadrito, a esa ventana. Lo cierro. Cierran. Posiciones de eso, la columna 2021 hacia abajo, menos el total, sí. No, porque ahí te va el total. 2021 hasta ahí. Hasta ahí. Y ahora insertar gráfico de línea. No de línea, quiere ese, el primero, por ejemplo. ¿Está trabajando o es como la buena? Y ahí está. Suéltalo. Y para que salgan todos los años habría que marcar todos los años, ¿o no? Claro, ahí mejor marquen todos los años. Ya, pero así, solo, por ejemplo, el año y los valores, no toda la tabla. Es que, o si no, posicionate con los totales, que parezcan los totales más que las ventas de un año, no, porque ahí apareció la del año, Claro. no, por trimestre. Ah, ya. En vez de una pero columna, pone una solo fila, una línea, total anual. No, pero el total anual. de abajo. Ese. Pero pone el total del primero, te faltó. No, Del total anual, ahí. No lo atrás. Ahí. Ahí por último ya se ve mejor. Y después, en vez de 1, 2, 3, 4, posiciónate ahí nuevamente en el gráfico. Botón derecho, seleccionar datos. Ahí. Pincha ahí. Ahí pone donde dice 1, 2, 3, 4, pincha el 1. Pincha el 1. Editar. Editar. Ya, y ahora pone 2017, 2018, posiciónate ahí. Eso, los años. Hasta el 2000, no, pero hasta el 2021. Tienes que ponerlo todo. Ahí. Aceptar. Aceptar. Y ahí te quedaste también, te quedaron los años. Sí. Y ahí van avanzando. Ya, profe, gracias. Y ahí ya se ve una tendencia sumamente clara. Sí. Ya. Gracias, profe. Vale. Nos vemos. Nos vemos.
Ya, chicos y chicas, no es que sea poco paleteado, sino que me di cuenta en realidad, bueno, sí hay algunos grupos que están trabajando bastante bien, pero el tiempo pasó muy rápido y le di muy poco tiempecito, así que les di la posibilidad para que puedan subir la clase, o sea, la tarea hasta mañana, ya para que lo hagan con calma, hagan una buena conclusión y no así acelerado, ya pongamos esto nomás por último para responder algo, ¿ya? Así que por hoy día ¿Mañana qué hora, profe? quedamos hasta aquí. Y tienen tiempo, como les digo, ¿cierto?, para subir la tarea hasta mañana, para que lo hagan con más calmita y más... ¿Algún horario, profesor? ¿Cómo? ¿Algún horario? Creo que le puse hasta como a las 3 de la tarde, una cosa así, pero ahí lo voy a ver, pero está por ahí, ¿ya? Bueno. Ya, por último, ahí ustedes lo pueden ver porque se meten en el aula y les voy a decir hasta cuándo lo pueden subir. Pero la idea también es para que le voy a dar tantos días, si no es tan complejo, pero por último le di más tiempo, ¿ya? ¿Vale? Así que ya, chicos y chicas, nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profesor. Chao, chao. Ya, profe, Buenas noches. Profe, buenas noches. Chao, chao.